Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía. Una vez más, bienvenidos al espacio de hoy, Perspectiva. Estamos todos listos acá. Todavía estamos aquí. Sí. Había un programa que se llamaba aquí. Todavía estamos aquí. Entonces, ya tenemos por acá a nuestro invitado. Hoy estaremos tratando el tema de defendiendo el diseño inteligente. Diseño inteligente. Que esto es como una secuencia. Recordemos que nuestro hermano Carlos Veloz, quien es analista estadístico aeronáutico, quien es también apologista cristiano, que él ha compartido con nosotros otras veces y en otros programas de Radio Eternidad en el pasado, pero hace unos días atrás empezamos una pequeña serie con él donde estuvimos tratando el tema evolucionismo, ciencia o secta, que ese programa está ahí en el canal de YouTube de Radio Eternidad, y hoy, como Francis mencionaba, vamos a hablar con él defendiendo el diseño inteligente. Carlos, pues vamos a arrancar inmediatamente y te voy a preguntar, ¿qué es el diseño inteligente? Vamos a ver. Dios les bendiga a los oyentes, ¿verdad? A los hermanos que nos escuchan y a los que no son nuestros hermanos, que esperamos que Cristo toque su corazón para que formen parte de la familia eterna de Dios. Así es. El diseño inteligente es una propuesta académica que un grupo de científicos presentó sobre la base de la hipótesis de que todo en la naturaleza fue diseñado. Pero hay que traer un término que para mí creo que es el correcto, por lo menos para nosotros los cristianos, que es el diseño de Dios, no el diseño inteligente. Es el que me gusta y el que creemos. Porque el diseño inteligente tiene varias ramificaciones, incluso dentro del mundo evolutivo del ateísmo, del materialismo. Como las cosas son tan obvias, ya ellos no tienen forma de cómo huirle a la teleología natural, a todo lo que se ve en la naturaleza, como dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? De que todo tiene una causa, ¿verdad? Eso de la teleología, de que algo hecho tiene un diseño, tiene finalidad. Tiene finalidad. Exacto, tiene propósito. Tiene propósito en sí mismo. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, sí, tú me ayudas ahí, sí. Que de lo que de Dios se conoce, Él se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ante todo lo creado. O sea, nadie tiene excusa. Entonces, ni siquiera los materialistas ateos tienen excusa cuando ven de manera razonable ese orden y basado en ese orden también ese diseño. O sea que tú acabas de decir aquí, y eso es muy importante, que ateos creen en el diseño. Hay ateos que creen en el diseño inteligente. Y buscan incluso lo que son más acérrimos en su materialismo, en su ateísmo. Buscan maquillar, como el caso de Richard Dawkins, que tú sabes que ese es como el papa del ateísmo moderno. Ese es el papa. Aunque está entrando al deísmo. Del nuevo ateísmo. Aunque está entrando al deísmo, para que tú veas cómo está Richard Dawkins en los días de... pero es una cosa muy grande. En un último compartir que él tuvo con el ex ateo, y también director del proyecto Genoma Humano, Francis Collins. Sí. Él le dijo claramente a Collins, mira, en verdad yo no puedo refutarte el argumento del ajuste fino, que también tiene que ver con diseño inteligente, porque un Dios organizado, ordenador, ordenó leyes físicas y hasta el día de hoy, pues las leyes físicas se mantienen estables. En eso consiste el ajuste fino, lo que tú acabas de decir. Claro. Entonces, si falla una milésima de como cuando tú organizas un reloj, si falla un poquitito, si se moviera un poquito esa línea, ese orden del ajuste del universo, nosotros no tuviésemos programa hablando de eso al día de hoy. Por ejemplo, se habla mucho respecto al universo de que todo está tan bien calculado que si el cielo estuviera un chin más lejos o más cerca, o la luna más lejos o más cerca, todo sería un caos. No existiría vida en la Tierra. Si uno de esos planetas perdiera un momentito la órbita. No, todo está, las leyes físicas son estables hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo me sorprendí, Carlos, y en esa misma línea, de un dato que estuve chequeando ahí. ¡Wow! Increíble. El movimiento de lo que tiene que ver con la traslación de la Tierra. El movimiento de traslación, ese que marca, ese que se hace en los 365 días del año, donde le da la vuelta entera al Sol, los planetas, en este caso el planeta Tierra. Nosotros vamos girando, lo que pasa es que no lo sentimos,
a 10.000 kilómetros por hora. Sí, claro. Mi hermano, este planeta está rodando sumamente un vehículo. Uno pone un vehículo, claro que es una locura y no acelere así en la calle, a 250 kilómetros por hora y usted tiene una velocidad terrible. El planeta en el movimiento de traslación de la Tierra, que es el ciclo de los 365 días del año, va a 10.000 kilómetros por hora y nosotros estamos aquí a cero. Y eso tiene su explicación en las leyes físicas. Pero eso es increíble. Por eso las leyes físicas son ordenadas, no trabajan por azar. ¿Y cómo pudo ser eso? Sobre la base de un Dios organizado, un Dios ordenador. Eso le da punto a un Dios de orden que solo lo tiene el cristianismo, que solo lo presenta la cosmovisión cristiana. Todos los otros dioses están sumidos en el caos también, o sea, en todas las religiones. Pero el diseño inteligente no lo asumen o no lo presentan científicos cristianos, lo presentan científicos agnósticos. Michael Behe, Michael Delton, que fueron los que, aunque anteriormente, como muy bien dijiste, que ya en la década de los 80, un libro había tomado 87, el término. Exacto. Panda and Peoples. Exacto, pero son científicos no sobre la base de la visión de la Biblia que tomaron ese concepto, sino sobre la base de las investigaciones que ellos realizaron a través de el estudio de prorrateo genético, la observación del ADN, todo eso, más la observación de la naturaleza donde te da diseño, donde ellos visualizan esa teleología. Como que la razón te lleva a entender las cosas. La razón, ellos como científicos lo llevó a esto. Exacto. Y también buscando explicaciones sobre los huecos del darwinismo, porque es que los mismos ateos reconocen huecos del darwinismo. Cuando ellos dijeron, mira, es que aquí no hay otra alternativa, esto presenta diseño. El código genético presenta información codificada. Tremendo. La estructura fenotípica presenta en su estructura un tipo como de, cuando tú ves esa graficación de cada especie, ¿verdad? O sea, tú estás viendo ahí una forma, tú estás viendo un diseño, es inevitable ver diseño. Algo sistemático. Es algo sistemático. Entonces, cuando ellos presentaron esa propuesta, buscando respuesta al darwinismo, inmediatamente la visión materialista, como sabe que eso apunta al Dios creador, aún ellos no lo mencionen académicamente, atacaron la propuesta. El diseño inteligente, como ellos le llaman, tiene una base hipotética en la ciencia. O sea, ellos formulan de manera correcta, dentro de los pasos del método científico, el por qué la hipótesis es consistente. Si usted demuestra en la hipótesis, para falsearla, que lo que ellos presentan sobre la base de la información genética, sobre la base de la estructura de diseño, como ellos le llaman, la apariencia de diseño, como algunos ateos le llamaron también, si tú falseas eso, tú derrumbas la hipótesis del diseño inteligente, pero no se puede derrumbar. Por eso Richard Dawkins, vuelvo y lo mencionamos, cuando le hablaron del diseño inteligente, él reconoce y dice, mira, es que el universo, las especies, como todo tiene esa teleología en la filosofía de la ciencia, nosotros vemos apariencia de diseño, pero no es diseño. Eso es una contradicción lógica. ¿Cómo así? ¿Cómo tú puedes ver apariencia de diseño al mismo tiempo no ser diseño? Stephen Hawking dijo lo mismo también. Hawking creo que sí que mencionó. Llegó a decir algo con el tema del universo, dijo algo similar a eso. Con las leyes de la física, exactamente. Con las leyes de la física. Entonces, como ellos no pueden refutar la hipótesis dentro de la concepción hipotética de la filosofía de la ciencia, ellos tratan de desacreditarla. Los mismos proponentes se tuvieron que enfrentar en un juicio para defender el diseño inteligente de por qué no se daba en las academias. Perdieron, obviamente, porque el punto que no puede ser filtrado por el método científico es el punto del diseñador. Eso es. No el diseño en sí. Eso es. Entonces, como ya el diseñador, tú no puedes presentarlo en un juicio. En este caso, el cristiano no puede traer a Dios y sentarlo frente a un juez, como que háblale al juez. Como ellos no pueden, los evolucionistas que no creen en esto, no pueden traer a la nada y sentarla en un juez. Como ellos no pueden poner al azar habla por ti mismo y busca la manera de cómo tú puedes explicar el orden, tampoco lo pueden hacer. Entonces se fueron en un concepto filosófico. Y como el mundo es enemigo de Dios, ustedes saben cómo el mundo va a atacar cualquier postura que apunte a la verdad bíblica.
Entonces, el diseño inteligente es una base sólida dentro de la ciencia para que un cristiano diga, bueno, si tú vas a decir que no existe Dios y nosotros no somos seres organizados y ordenados por un diseñador, muéstrame que yo no tengo una reflexión en cuanto a esa estructura de diseño. Cómo tú me ves a mí, cómo yo te veo a ti, cómo vemos a los animales, cómo los mismos animales pueden detectar diferenciación entre otros animales, porque un águila, los mismos animales, claro, un águila ve de manera distinta a una paloma. Claro. Un leopardo ve de manera distinta a un oso. O sea, ellos ven, la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Tremendo eso. Entonces, ese es el inicio de cómo uno puede definir lo que es el diseño inteligente. Que para los cristianos no tenemos que tener miedo de decir el diseño inteligente de Dios, el de la Biblia. Exacto. Porque es el que más obvio es y el que más razonamiento tiene frente a la filosofía de la ciencia y frente a la filosofía general, es el Dios de la Biblia. Cuando uno se pone a observar todas esas cosas y uno dice, y uno ve la exactitud de cómo se mueve la naturaleza por manos de un creador, usted tiene que descartar inmediatamente cosas como el azar, como lo que es el actuar azaroso, como se le dice también, de un asunto que no puede ser. Por ejemplo, esa palabra que tú dijiste en algunos contextos suena muy fea, pero es una palabra científica, claro. Carlos y Julián, los cromosomas. ¿Cómo se combinan para en los humanos y creo que también en los animales? Sí, en los animales para también, que sea claro. hembra y varón, si uno es más o es menos, eso cambia. ¿Tú crees que al azar ellos se escogen solo? No. Lo que es el ADN, que si cualquier mala combinación en su codificación, eso crea deformaciones. Y sin embargo, todo funciona. Claro, eso no puede hay deformaciones, pero esas deformaciones no van a la mejoría. Van a detrimento. En muy bajo porcentaje, va al detrimento. Van al detrimento. Lo que quiere decir es eso son enfermedades. Exacto. Lo que nosotros vemos en mutaciones no son para beneficio. No. Son para enfermedades. Porque son enfermedades. Lo que no queremos es que haya mutaciones en el ser humano. Exacto. Eso es un problema. Si fuera al azar, pudiéramos ser 50 y 50 entonces. 50 gente con mutación y 50 no. Y la humanidad, ese no es el registro que presenta. Sí, es que ni siquiera por el filtro del razonamiento podemos nosotros apoyar ideologías que sacan a Dios de la ecuación para poder entender el tema del universo, las diferentes especies que existen. O sea, eso definitivamente no es cónsono con el razonamiento. Y según los argumentos que tú das, yo veo que el diseño inteligente es más cónsono que el evolucionismo con la ciencia. ¿Qué tú puedes decir de eso? Sí, es más cónsono dentro de la filosofía de la ciencia, pero yo vuelvo y repito, el método científico es un método materialista. Sí, claro. Es un método que tiene que ser vía la verificación de un fenómeno. Porque tú tienes que observar. Entonces ahí tenemos que entrar en un área de la ciencia que es la reflexiva, donde uno hace análisis deductivos y análisis inductivos. Entonces el razonamiento te lleva a ti a concluir que si nosotros vemos, entre comillas, como dicen los materialistas, cierta apariencia de diseño, la conclusión es que somos diseñados, no puede haber otra. Esa es la conclusión lógica. Claro, si tú encuentras un reloj en el desierto y tú ves ese reloj, la manecilla, tú sabes, se moviéndose, está moviendo. Tú no vas a pensar que fue el viento, la erosión de la arena, el calor del sol que puso a esas manecillas a correr. Tuvo que haber sido alguien que lo puso a correr. Entonces, esa conclusión puede hasta alguien con un conocimiento primitivo, como ha mostrado la historia, entender que hay una mano detrás. Porque hasta los antiguos pensaban, cuando encontraban una ruina antigua, no decían, esto lo hizo el viento. No, ellos veían que esto fue producto de alguien que tiene también esa capacidad para haber dejado eso ahí. Así se buscaba la civilización antigua a través de exactamente. cosas así. Entonces, ya lo otro sería, como dice la misma Biblia, necedad para ir en contra de lo obvio. Sí. Ahora, el diseño inteligente ha tenido sus ataques porque es una hipótesis sobre otra hipótesis. ¿Cuál ataque ha tenido? Sería bueno que tú hablaras de eso. El ataque que ha tenido es que no se puede mostrar
dentro de las áreas de las ciencias duras, como la biología, la química, la bioquímica, la genética, porque para tú proclamar un diseño inteligente, tú tienes que tener al diseñador, como ya yo había dicho. Como tú habías dicho. Entonces, como ellos lo que no quieren es tener esa apertura dentro de la filosofía de la ciencia para darle beneficio de la duda, vamos a decirlo así, dentro del mundo materialista, al diseñador, ellos prefieren mejor poner demandas, como pasó en el caso de Dover, en Denver. Creo que fue, si no me falla la memoria, el juicio que se hizo, y todo lo que se habló ahí no fue experimental. Todo el que atacó el diseño inteligente lo hizo desde la filosofía de la ciencia. Es decir, ellos dieron su opinión y lo que defendieron la hipótesis del diseño inteligente también dieron su postura. Bueno, es que mira, demuéstrame que esto no es diseñado. Si tú me demuestras que esto no tiene patrones de diseño, bueno, pues no tenemos una hipótesis sólida, pero nosotros estamos filtrando código genético, información genética, estructura, todo. Mira, aquí está todo estructurado. Como vieron que después de ese juicio, el mismo juez falló en una postura neutra, dijo, bueno, no se puede refutar porque ni un bando ni otro están trayendo una evidencia sólida para que uno refute al otro. Porque ambos bandos pelean desde la filosofía de la ciencia, obligatoriamente. Pelearon desde la filosofía. Entonces, no hay otra forma de que eso se debata. Entonces, como eso se fue a un comité, el comité falló a que como no estaba estructurado como base académica, el comité falló en que no se diera en las academias y quedó fuera del ámbito de estudio, o sea, de enseñanza como estudio académico. Pero eso se sigue debatiendo y discutiendo dentro del mundo de la ciencia, no dentro de las academias para los jóvenes, sino dentro del mundo de la ciencia. Entonces, como ese debate continuó, personas como Richard Dawkins y su equipo, ateo, que son los que más salen a los medios, terminaron reconociendo de que si es posible que haya diseño, porque se ve apariencia de diseño, como él le llama, entonces ese diseño pudo haber venido de una civilización superior, fuera del planeta Tierra. Extraterrestre. Entonces viejo. Ellos pasaron... Oye, de lo que hablan esa gente. Entonces hay que descartar el asunto de que vino un polvito. Ahí voy. Como es tan evidente, y el origen de la vida, el desarrollo de las especies a partir del origen de la vida. ¿Eso se va? Como ellos ven algo tan evidente, entonces ellos lo que terminaron concluyendo, que te la vamos a dar en esto. Dieron un salto. Hay diseño. La vida, no sabemos cómo surgió. Tenemos información genética, tenemos cosas codificadas, tenemos estructura. Bueno. Alguien la creó en otro sitio. Si esto lo trajo alguien, fueron los extraterrestres. Oye. Ya ahí mismo. ¿Sabe por qué? Porque el ataque es hacia el Dios de la Biblia. Es que no sea a ellos no le importa el diseñador. Que venga a quien le dé la gana. A ellos solo le importa que no sea Dios. Que no sea Dios. Ellos, Cuando salieron con esa hipótesis, los cristianos dijeron, entonces, ¿quién diseñó a tu diseñador? A los extraterrestres. ¿Quién diseñó a los extraterrestres? A los famosos extraterrestres, que no hay ningún tipo de evidencia. Si tú dices que todo esto, ya tú reconoces que es irrefutable, que tú ves diseño, es irrefutable, dinos quién diseñó al que nos diseñó a nosotros. ¿Sabes lo que dijeron? Como vieron hacia dónde iba el razonamiento, dijeron, pero entonces díganos ustedes, ¿quién diseñó a Dios? Ajá. Y cuando hicieron esa pregunta, como no tenían respuesta, y dijeron, vamos a darle la pelota caliente hacia ellos. Pusieron la carga de la prueba. La carga de la prueba pusieron, dijeron, eso es porque ustedes no conocen la cosmovisión cristiana, porque el diseñador de nosotros es eterno. Ustedes no tienen un diseñador eterno. Ustedes creen que la nada es eterna, que los diseñó a ustedes. Entonces la nada diseñó a tu diseñador. Y la nada es eterna, no tiene, eso sí no tiene ni apariencia de diseño ni nada. Ahí tú no ves nada en la nada. O sea, la nada no tiene nada. Suena un pleonasmo, pero es así. Y esto que estamos hablando, hermanos en Cristo y todo el que está escuchando, es para que usted vea lo absurdo que es, lo absurdo que es el evolucionismo y todas esas ideologías que quieren sacar a Dios de eso que es tan evidente que vemos en la creación, en el universo, en lo que somos nosotros como especie, en las diferentes especies. Esto es muy importante que usted se dé cuenta cómo la fe que usted tiene en el Señor es mucho más sólida que todos esos inventos. No, y es la razonable. O sea, entonces, sin lugar a dudas, en reflexiones filosóficas, es lo más razonable
o lo único razonable para ya ponernos ya de manera absolutista, porque la palabra de Dios es absolutista y no hay relativismo. Así es. Esa es la verdad absoluta. Entonces, como es lo más razonable, buscan con irracionalidad atacar la razón cristiana. Entonces, Carlos, en el 87, cuando pasa el caso Edward Aguilar, en que el libro de texto, aquel que se hizo, decidieron no usarlo en los colegios, entonces eso pasa a las universidades. Esas mismas universidades que fueron creadas por cristianos. Bueno, el juicio fue en el 2005, y no me falla la memoria. Hubo uno en el 87, por lo del libro. Pero el que atrajo la comunidad científica fue en el 2005. Bien. Y ahí estuvo, que lo pueden buscar los hermanos que están escuchando, los hermanos cristianos, pueden buscar a Michael Delton, Michael Behe, ellos tienen su libro, el libro La Caja Negra de Darwin, se llama su libro, buenísimo. Okay. Él no habla como cristiano, él habla desde una postura abierta, él simplemente deja sobre la mesa que hay diseño. Y de ahí en adelante la ciencia, exacto, lo obvio, y de ahí en adelante la ciencia, bueno, pues que trate de razonar cuál es ese diseñador. Exacto. Él le deja la opción ahí, miren, hay diseño, ustedes lo reconocen, ok. Imagínense ustedes al diseñador. Ahora, la razón más fuerte, insisto, porque es que ninguna cultura lo presenta de esa manera, es al Dios de la Biblia. Que el Dios de la Biblia es irrefutable en ese tema. Si concluyen de esa manera y dicen, bueno, ¿cuál es la única fuente que tiene la base sólida sobre esta hipótesis? Es el cristianismo. Eso es. Entonces, por esa parte. Ahora, hay que recordar también que ya para la década del 50, los primeros que hicieron las investigaciones más profundas sobre la hélice del ADN, que fue Francis Crick y James Watson y su equipo, ambos ateos acérrimos, defensores del ateísmo hasta el último nivel, a capa y espada. Cuando vieron la información codificante en los primeros inicios de la investigación de la hélice del ADN, uno de ellos se hizo agnóstico porque sigue peleando con la verdad bíblica, y el otro de ellos se hizo deísta. Entonces dijeron, bueno, le pasaron la observación en la hipótesis, se la pasaron también a los extraterrestres. Entonces Richard Dawkins toma la reflexión de Francis Crick y dice, no, entendemos que esto, si es diseñado, la vida, todo sistematizado, fue porque vinieron unos extraterrestres, tomaron el planeta Tierra como laboratorio y comenzaron a tirar especies ahí. Y en el caso de Francis Collins, que tomó, ¿verdad?, en sus estudios... Bueno, Francis Collins fue mucho más adelante, pero Francis Collins en estudios en esa línea, sobre el tema del ADN y el genoma humano, se convirtió al cristianismo. No, ya él era cristiano, él le predicaron el evangelio y él era un ateo, fue criado en un ambiente ateo, sus padres eran ateos, y en la universidad uno de sus compañeros, un buen amigo de él dice, le predicó sobre Cristo. Él veía eso como mágico, como un cuento de hadas. Pero poco a poco, lo cuenta él, él fue sintiendo ese llamado de Dios. Porque es que Dios no te llama por ciencia. Exacto. Él te da el don de ciencia. Es parte de los dones. Es una virtud que Dios le ha dado al ser humano. Pero no es que nosotros somos cristianos por la ciencia. Nosotros somos cristianos por la fe que viene de Dios. Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos esa fe, el Señor, como nos quita esa venda, Él es el que nos da a través de su palabra la fe, dice, mira la realidad ahí del mundo. O sea, el que no está en los lentes de la palabra de Dios, vive una fantasía. En realidad la fantasía está afuera. La gente vive la fantasía que el pecado, Satanás y todo eso llevó al ser humano, ¿verdad? Desde la caída. Pero la verdad, la realidad de todas las cosas, tanto en lo material como en lo espiritual, es el cristianismo. Y qué bueno que diste esa información. No son los razonamientos, los razonamientos hay que hacerlo, porque eso forma parte de lo que tiene que ver con la doctrina de la defensa de la fe, que es bíblica. Nosotros tenemos que presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que presentar argumentos razonables, porque nuestra fe es razonable y tenemos que hacerlo. Ahora bien, lo que salva a la gente es Cristo. Lo que salva a la gente es
esa obra que Dios hace de regeneración, que eso es exclusivo de Dios y que no depende de nada que nosotros hagamos. Ahora bien, nosotros sí como creyentes debemos de predicar, debemos de hablar la verdad, porque ese es el instrumento que Dios usa para llegar al corazón de la gente. Pero el corazón la vida que nace de nuevo es por una obra exclusiva de Dios. Y eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Sí, correcto. Bueno, estamos llegando al final, pero hay una última pregunta que quisiéramos hacerte. ¿Qué dice la Biblia respecto a todo esto? Bueno, es que cuando nosotros tomamos Génesis capítulo 1 ya y nosotros identificamos al diseñador. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el momento que hablamos de Barak, en el hebreo, crear, ya ahí se ve orden. Porque, o sea, un diseñador de software diseña el programa. Sí. Y un diseñador de hardware te va a presentar la estructura que va a recibir ese programa. Entonces, ya el Génesis te está diciendo a ti de manera sistemática cómo creó Dios. Y luego cuando tú estudias la Biblia a profundidad, tú ves ese orden en ese diseño. O sea, alguien puede crear algo sobre la base de una estructura sistematizada, pero ese algo creado puede tener, vamos a decir, complicaciones en el diseño. Pero lo que Dios creó, como dice la Biblia, y lo creó en gran manera, hay un montón de implicaciones y de variables dentro de ese diseño que nos muestra que Dios nos creó para que también nosotros interactuemos con Él. Nosotros podamos sentir su amor, podamos reconocerle, adorarle, glorificarle. O sea, es que cuando nosotros vemos al diseñador verdadero, nosotros nos maravillamos, porque es que son demasiadas cosas que hay en lo que implica presentar el diseño inteligente si lo llevamos a la Biblia. Son demasiadas cosas. Ahí en Génesis el autor de todo aparece, habla y dice cómo lo hizo. Claro, dice cómo lo hizo a grosso modo, no comenzó a dar detalles por detalles. No detalles que nosotros no podemos entender. Él no lo dejó a nosotros para que hagamos la tarea. Sí, porque la palabra de Dios parte de la existencia de Dios. O sea, no es un cuestionamiento a Dios. La fe cristiana parte de la existencia de un Dios y por eso es que los fenómenos así de la creación, la Biblia lo presenta de manera fenomenológica, no nada científico, porque parte de la existencia de un Dios, no cuestiona eso. Aunque podemos hacer reflexiones científicas, porque si ya se está utilizando el término científico, porque ciencia lo que significa, que tú sabes muy bien, Julián, que es todo conocimiento razonado. Entonces nosotros razonamos o sea, el mensaje que el Señor nos dio, nosotros razonamos ese mensaje, hacemos teología, explicamos, o sea, para eso están teólogos, no, y que la Biblia, líderes, la Biblia lo que hace es confirmar esos descubrimientos que se dan en materia de lo que tiene que ver con la creación. Claro, confirma la realidad de esas cosas y te habla de quién la hizo. ¿Por qué nosotros entendemos que tenemos un sitial, un lugar, si podemos llamarle así, especial? Porque la Biblia nos muestra a nosotros para ser gerentes de la creación. O sea, Dios es un Dios de tan profundo amor y orden que cuando Él creó a Adán y Eva, Él le dio responsabilidades a Adán. De una vez. Inmediatamente, mira, nombra a los animales. Mira tu entorno, ahí están las frutas. Come de esta, pero esta no me la coma. O sea, dio orden, es un Dios de orden. Entonces, no es un Dios autoritario, totalitarista, hegemónico, de implementar algo que no se vea comunión con Él. Él da comunión a sus criaturas. Eso es así. Entonces, bueno, Carlos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tema sumamente amplio. Tuvimos que hacerlo rápido. No, muy bien. Pero Dios mediante, aparecerá otra oportunidad donde podremos hablar de otros temas interesantes y darle a la gente más conocimiento y luz sobre muchos aspectos en que hay confusiones aún. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Julián, y gracias a ustedes por estar en sintonía con esta Radio Eternidad y el espacio Perspectiva. Siga con nosotros. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.